porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido. ¿Cómo le va, licenciada Andrea Fontana? ¿Cómo anda usted? Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá hemos recuperado la conectividad. Qué tema, ¿no? Qué tema la conectividad. Increíble, pero bueno. Pero es increíble. Pero esta semana hemos tenido así, no sé qué pasa con los satélites, pero algo pasa. Viste, antes las comunicaciones entre humanos eran mejor, Era sin mejor. tecnología, con señales de humo. Nos vamos a tener que comunicar la próxima vez. Bueno, ¿cómo anda? ¿Por dónde anda ahora? No, no, estoy en mi ciudad en La En Plata La Plata. con Ah, bueno. mucho calor, Ajá. pero bueno, acá la gente dice, ay, qué calor, qué calor, pero estamos a fines de noviembre, que no sé Claro. qué temperatura esperan. Lo que pasa que es cierto que estuvimos viviendo un otoño hasta hace pocos días y esta fue Claro. la primera semana completa de calor, pero bueno, ya para el fin de semana baja de nuevo. Ah, O sea, mira. muy, muy raro, una primavera muy rara, ya lo Sí, habíamos sí, sí, sí. comentado. Sí, sí, sí. Las señales raras, la primavera rara, el tiempo raro. A ver, Son tiempos. todo raro. Tiempos difíciles. Así es. Bueno, acá tenemos un día cerrado, nubladito, bajó bastante la temperatura. Empezamos la semana con 30, mirá, y Uy, hoy tenemos 16 de máxima nada más, así que fíjate, ajá, raro. La verdad que impresionante. Mm. bajó casi a la mitad prácticamente la temperatura, Sí, en sí, pocas horas. En sí, pocas horas. sí, no, acá también estamos viviendo esas oscilaciones de temperatura entre otoño y verano que como sin tregua, ¿viste? Parece Alemania el clima ahora. Bueno, contame. Bueno, último viernes de noviembre, casi último Sí, día del mes, el lunes sí. que viene empieza ya diciembre. No, 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 es que realmente la velocidad abrumadora, por decirlo de alguna manera. 28 de noviembre, decíamos hoy, viernes, día típico para nosotros. Pero bueno, les cuento que hoy se celebra, primero vamos a saludar a los ingenieros de sistemas, porque es su Cabo. día. Y además no solo es su día, es un día internacional del ingeniero de sistemas. Ajá. Pero claro, yo también me lo pregunté, ¿qué es un ingeniero de sistemas? Sí. Porque no sabía, conozco los ingenieros civiles, ingeniero electromecánico, qué sé yo, Ujú. pero ingeniero de sistemas no sabía, así que me puse a buscar y encontré que son profesionales que utilizan sus conocimientos especializados y su pasión por la tecnología, otra vez la tecnología, por eso no los conocía a lo mejor Claro. lejos de la tecnología, eh, para diseñar y desarrollar sistemas innovadores que satisfagan las necesidades comerciales o sociales. Bueno, yo Ah, con mira. las comerciales no estoy tan de acuerdo porque siempre tiende a ser un engaño si es para satisfacer necesidades sociales, bienvenida sea todo lo que sea una mejora para la sociedad está bien, para el Ujú. sentido comercial no me gusta tanto. Pero bueno, y hablando de comercial, hoy es Sí. el Día Internacional de no comprar nada o sin compras, Ah, mirá vos. para llamarlo. Pero no es que sea el 28 de noviembre, se celebra generalmente, hay que saberlo antes también, porque No, así sin uno duda, hace sus sin duda. compras antes Sí. y así el viernes no compra nada. A mí me Claro. agarró desprevenida. Pero bueno, voy a intentar no comprar nada hoy, Ajá. eh, porque es el Día Internacional sin Compras, último viernes de noviembre, se celebra siempre. Es como una jornada, una especie de jornada mundial de protesta Ah, mira. eh, para, no sé, para invitar de alguna manera a la población a no consumir nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿o para qué? Para denunciar el actual modelo de consumo y para promover formas de consumo alternativo. Este consumo de hoy que es
qué sé yo, en el sentido comercial, por ejemplo, que te Sí, crean necesidades que vos realmente ni sabías que tenías para venderte cosas y siempre te saltan publicidades por todas partes sí, sí. para que vos compres. Entonces, la idea es consumir conscientemente y Ajá. formas alternativas de consumo, por ejemplo, serían una segunda oportunidad. Se usa mucho en Europa, ¿eh? Sí, sí. Las compras de segunda mano, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando uno tiene hijos o que tiene un bebé, sobre todo, que va creciendo muy rápido, se utiliza mucho vender ropa de segunda mano de bebé, que por ahí prácticamente no la usó, o se la regalaron, le quedó chica y está nueva, y entonces hay comercios o negocios de segunda mano donde las cosas tienen una segunda oportunidad. Porque, claro, pensemos que dónde va a parar todo lo que nosotros desechamos, no consumimos Claro, más. claro. Una remera que compramos hace un mes y hoy, no me gusta más, la moda te dice que Sí, pasó sí, de sí. moda, pero Claro. que está buena. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿La tirás a la basura? Bueno, no Ujú. sé. Hay que darle una segunda oportunidad a esas Sin cosas. duda. Los muebles también, porque los Uf, muebles pueden durar mucho. los muebles No pueden sé, durar generaciones si son buenos. generaciones, por eso, y bueno, hay una moda también del vintage que se dice, o Claro, de lo claro, antiguo, claro. a la que mucha gente adhiere, pero claro, también depende del tamaño de tu casa, porque pensemos que los muebles antiguos también son muy grandes. Si vos tenés una pequeña casa, un monoambiente, un Sí, departamentito, no te entra un claro. armatoste de los que tenía tu abuela. Pero bueno, se pueden igualmente reciclar muebles más chicos. Muy bien. Así que pensemos en eso. Bueno, bueno. Y lo que traíamos para el día de hoy, un tema muy interesante, en realidad era para el miércoles, porque era el Día Mundial de Ajá. un árbol muy preciado por muchos, y Ajá. yo quiero meterles un poquito ese gusanito de empezar, mira vos este árbol, qué interesante, porque por ahí uno pasa, lo ve, no le dice nada, un árbol es un árbol, es un árbol, pero cada árbol tiene su particularidad y también sus beneficios y sus aportes, además del gran aporte que hace la vegetación en general, ¿no? De proveernos del dióxido de carbono, no, el dióxido de que es del oxígeno que necesitamos, el dióxido de carbono es lo que desechan además los árboles, Ujú. que es lo que no deberíamos respirar. Entonces, hoy queríamos homenajear a un árbol muy especial que es Ajá. el Uh, olivo, cuyo Día Internacional o Día Mundial, ese fue el 26 de noviembre, cada 26 de noviembre, que es el mira día que vos. teníamos previsto charlar. Ajá. Bueno, pero yo igual quise hablar de este árbol porque es muy interesante. Igualmente, les cuento que este día se celebra recién a partir de 2019, Ajá. un día que fue aprobado por la UNESCO. Ujú. Y bueno, esta fecha se toma el 26 de noviembre porque en 1992 se inauguró el Consejo Oleícola Internacional. Oh, Oleícola, óleo, pensemos, óleo claro, viene de aceite, ¿no? Es claro. óleo Sí, o sí. aceite. Claro. Y bueno, por eso se celebra este día, para un poco reivindicar, como decíamos, la importancia Ajá. de este árbol que tiene tanto en la agricultura, en la economía y también en la cultura en general, porque Ujú. no solo para la agricultura y la economía. Bueno, ¿qué es? El olivo es un árbol muy milenario y da un fruto, el fruto que todos conocemos, bueno, en general en muchos países se conoce como oliva, por la fruta del Claro, olivo es la oliva, pero acá claro, lo conocemos como aceituna, la claro. famosa aceituna. Aceituna, totalmente, sí.
que se utiliza, además de la aceituna, la usamos mucho en picaditas y para acompañar a La muchos pizza. alimentos, como fruto en sí, claro, pero además, bueno, se utiliza para elaborar un aceite que es de muy buena calidad y Ajá. que realmente es muy valorado en muchas partes del mundo. En realidad no es un árbol el olivo, es un arbusto, Ah, mira. pero sí, igualmente puede llegar a medir hasta 12 metros Ujú, ujú. y puede llegar a tener hasta 2000 años, incluso más, porque ahora vamos a ver cuáles son los olivos más antiguos del mundo. Ajá. Y bueno, y como decíamos, ha sido venerado por diferentes culturas a Sí. lo largo de su larguísima historia. Ujú. En muchas de esas culturas incluso se considera sagrado y en general también simboliza la armonía y la paz universal. Ajá. Bueno, este árbol, el árbol del olivo, es considerado o está asociado a muchas simbologías. Y por ejemplo, una de ellas es la sanación, entre otras propiedades que tiene, que se piensa que tiene, pero ya está aprobado igualmente, Ujú. es las propiedades medicinales Ajá. que están dentro del aceite de oliva. Y yo no sé si ustedes saben, si alguna vez le han recomendado, si uno tiene problemas para ir al baño, está estreñido o tienen problemas, una cucharadita de aceite de oliva a la mañana te Ajá. ayuda Ayuda. bastante. En vez Claro. de tener de tomar cualquier remedio, Una cualquier, pastilla. Sí. no sé, algo que tenga químicos, se puede solucionar con una cucharada de aceite de oliva. Incluso si no te gusta tomarlo, yo lo he probado solo y la verdad que está muy bueno. Ah, Pero sí. si no te Oh, gusta solo, lo puedes poner en un jugo de naranja, en un vaso con jugo de naranja y es como santo remedio. ajá. También otra de las simbologías a la que está asociado es la inmortalidad, Mira. porque como les decíamos, es un árbol que puede llegar a vivir de verdad miles de años, Ujú, 2000 años o más. Está asociado también a la fertilidad, ujú. porque hay una antigua creencia que decía que si una mujer dormía debajo de un olivo, podía concebir un hijo. Mira vos. Y escuchen esto, hoy los científicos están estudiando las propiedades del aceite de oliva para la fertilidad. Así que, bueno, tan errados no estaban Estaba. nuestros antepasados, Claro, ancestros. claro. Bueno, también simboliza la victoria. Eso también lo sabemos Sí, mucho, porque era lo que se entregaba como una especie de corona de olivos que hemos visto muchos no sé, en películas, en libros de historia. Se sí. entregaba una corona del olivo a los ganadores de los Juegos Olímpicos en Atenas, Mira vos. en la Claro, antigua Grecia. sí. ¿No? Y sigue siendo hoy en día, por ejemplo, premiar actualmente a competidores en algunas categorías con esta corona de olivo, que en el ciclismo y en las carreras de motos, se utiliza premiarlos con esta Ah, mira. carrera, con esta corona de olivo. Y como mencionamos antes, también es un símbolo de la paz mundial, porque, bueno, es muy común ver la rama de olivos también en algunas banderas, Claro, y como por ejemplo en la bandera de las organizaciones internacionales como en la de la ONU. Y claro. también recordemos a la paloma blanca llevando una rama de olivo en su pico. Ujú. Así que, bueno, esto.
Pero yo ahora les quería contar un poco la historia de los olivos o de los árboles de olivo en nuestro país. Hay en un pueblo de La Rioja, en Aymogasta, hoy en día hay un gran bosque de olivares, pero sigue creciendo ahí en medio de ese bosque de Ajá. olivares, un único sobreviviente de una masiva tala de olivos ordenada por los reyes que en ese momento habían conquistado o estaban reinando en nuestra región, porque todavía no era país, era, bueno, la región La de colonia, Sudamérica o el virreinato del Río de la Plata, claro. pero eso fue antes, esto en Aymogasta, en La Rioja estamos hablando. Sí. No, no se sabe, todavía los investigadores e historiadores no tienen muy claras cuáles son las razones de este olivicidio, podríamos llamarlo, ¿no? El Ajá. olivicidio. Sí, 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 sí. Eh, Porque, claro, como muchas cosas que nos trajeron los españoles, el olivo lo trajeron los españoles, trajeron el caballo, las vacas incluso, Mm. y muchas otras cosas más, entre otras la olivocultura, tanto en Argentina como en Chile y Perú. Este árbol que se encuentra en Aymogasta, como les decíamos, es el más añoso del continente, Mirá es vos. decir, el de más edad del continente. ¿Y cuántos Así años? que vale, bueno, tiene casi 400 años o 400 años, por ahí anda, es Mirá el vos. de más edad. Y está, Está declarado, sí, 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 está declarado además árbol histórico nacional, pues, por ser la única planta viva que quedó viva de la tala que mandó a hacer el rey Carlos III en el siglo XVI, XVII. Y por haber sido, además, este Olivo fue responsable, fue de alguna manera ujú. responsable de diseminar la olivocultura en Sudamérica. Mirá vos, mirá vos. Y bueno, como te decía, no solo árbol histórico nacional, sino monumento histórico nacional, fue declarado en 1980 y es el único vegetal, además, el único vegetal que cuenta con una declaratoria de este tipo, Mirá vos. ese olivo. En Así que, Antofagasta. Bien, mirá vos. sí. Así que imagínense qué importante y qué importante que es el cultivo del olivo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que está un poco afectado este árbol. Hoy en día sigue dando olivas, para que Ajá, vean, sigue dando olivas o aceitunas, ajá. pero está enfermo. Lamentablemente, como que se metió una bacteria en su interior y es grande, porque los olivos crecen y Sí, si sí, tiene sí. 400 años, ya te digo que llegan a medir 12 metros, bueno, es bastante grande. Ajá. Tiene muchas ramas, pero algunas de sus ramas se han secado. Es por eso que hay investigadores del INTA, del CONICET y de la Universidad ahí de La Rioja que están trabajando para salvarlo. Pero bueno, hay buenas perspectivas de que lo salven. Mirá vos, mirá vos. Sí. Bueno, te cuento, además un poco el origen del olivo se remonta, según algunos registros que hay paleobotánicos, se llaman entre Sí. paleontología y la botánica, que datan la domesticación de los olivos, domesticación entre comillas, porque es un vegetal, de hace unos 7.000 años más o menos, en la región de Asia Menor, lo que sería hoy Siria e Mm, Irán. ujú.
Pero paralelamente también se empezó a cultivar en el Mediterráneo, que es de donde nosotros conocemos. Claro que nosotros pensamos que viene del Mediterráneo, no, parece que en Asia Menor ya hace 7000 años ya existía y había empezado a cultivarse. Y bueno, por supuesto, como viene del Mediterráneo, es bastante contemporáneo a la vid, es decir, a la uva, es decir, que Claro. los olivos y las vides se cultivaban paralelamente y bueno, eh, era beneficioso para todos. Ya conocemos las famosas Sí, sí. bacanales de los romanos con los Claro. racimos de uva, los vinos también incluso, pero Ujú. además también las coronas de olivo y las olivas o las aceitunas. Bueno, te cuento que el árbol más antiguo, el árbol de olivo más antiguo, le llaman el Grande y está en una aldea de Palestina, No me digas. aproximadamente a 4 kilómetros de Belén en Cisjordania. Y tienen, bueno, agárrense, tienen 5000 años este Cinco. ejemplar que está en Palestina. Ajá. Y otro ejemplar bastante milenario está en la isla de Creta y tiene aproximadamente 4000 años y sigue dando aceitunas. ¿Sigue dando aceitunas? Mira vos. Así es. Bueno, en Europa el olivo más viejo documentado, el árbol de olivo, está en Santa Iria de Azoia, que queda en Portugal, y este ejemplar tiene casi 3000 años. También sigue Mira vos. dando aceitunas. Bueno, y ya les decía que en América el más antiguo es ese, Está es nuestro, y lo tenemos en La Rioja. en La Rioja, mira. Y sí, bueno, como les decía, llegó con los españoles y bueno, eh, ¿Dónde, sí, digamos, qué condiciones, digamos, es. climáticas necesita el olivo para crecer? ¿No? Y mira, es una, ¿Dónde se da esto? el Sí. clima, claro, el clima mediterráneo, o sea, Ajá, del mar Mediterráneo, es óptimo para el olivo y es decir, tiene. Por eso es muy extraño que crece en la región cordillerana, pero igualmente en el Mediterráneo es un clima bastante seco, es decir, no llueve mucho, ajá, no hace falta mucha agua para el olivo, ajá. pero no puede crecer en lugares donde haga muy bajas temperaturas, es Ah, bien. decir, tienen que ser temperaturas templadas, clima seco. Claro. Em, y no obstante, te cuento que nosotros hemos plantado algún olivo hace fresco, pero ha Muy bien. sobrevivido nuestro olivo. Digamos que son plantas que se adaptan en Mendoza, que Sí, en invierno sí que llega a ser temperaturas bastante, perfecto. bastante bajas. Por eso, bueno, las plantas como los animales, como los humanos, se adaptan al lugar donde viven para sobrevivir también, ¿no? De alguna manera. Ujú. Bueno, Mendoza tiene sí, también la particularidad, no sé si ahí en el Valle de Uco vos decime, mm, que si bien bajan las temperaturas, mm. son, Durante el día. durante el día hace mucho calor y son, digamos, Mucho áridos. calor y mucho sol, que también es una condición para que crezca el olivo. Tiene que haber sol, mucho sol, Ah, porque en climas muy lluviosos, por ejemplo, acá en La Plata, que es muy húmedo y muy lluvioso, no es un clima muy propicio para, es más propicio Mendoza con bajas temperaturas en invierno que La Plata claro, con la humedad impresionante que hay, porque viste que la humedad además provoca la proliferación de hongos y claro. bichos que no le hacen muy bien. Bueno, ¿qué pasó con el olivicidio este que decíamos en La Rioja? Volvamos a este que Sí, me llamó mucho la atención. sí. Bueno, dicen Ah, las malas lenguas, ajá, que bueno,
no, primero no, los primeros olivos empezaron a crecer en Perú, después en Chile, y bueno, y paralelamente en algunas poblaciones criollas de Argentina, llegadas desde el lado chileno, como mencionábamos en Aymogasta, que fue fundada en 1591. Un poco el relato o la historia de este olivo de 400 años recuerda un poco el relato bíblico de Herodes y las matanzas de los santos inocentes. Ajá, Y bueno, es un poco digna de una novela, porque a los oídos del rey o de los funcionarios del rey Carlos III llegaron la las noticias. información o la noticia de que había una variedad aceitunera de extraordinaria calidad, aunque de muy baja producción. Bueno, esta información llegó a los oídos de Carlos III, como decíamos, y no quería que su reinado Claro. en la parte europea se viera amenazada por la irrupción de una aceituna americana más rica y más, además más carnosa que la española. Es más grande era, ¿no? Y Sí, sí, sí. sigue siendo más grande. Hoy la producción de nuestras olivas son mucho más grandes que en Europa. Ajá. Y bueno, entonces ordenó, dada esta, no sé si por envidia, por sentirse amenazado, Sí, ordenó que se talaran todos los olivos que crecieran en las tierras de ultramar, que eran de su dominio, de su exclusivo dominio, desde el Alto Perú hasta el Río de la Plata. mirá vos. Los mandó a talar a todos. Qué locura ese hombre, Eh, por Dios. sí, una locura total. Bueno, en vez de verse beneficiado, bueno, dicen que la tala fue total Ajá, y bueno, aunque si bien es cierto que no hay pruebas contundentes que demuestren esta orden de Carlos III, lo cierto es que no existen en toda América Latina olivos vivos que hayan sido plantados antes del olivicidio español. Es decir, claro. evidentemente Sí, hubo una tala mirá vos. total de olivos. Pero ¿qué pasó con este ejemplar que tenemos en Aymogasta y que fue el único que se salvó? Bueno, fue una mujer cuyo nombre no recuerdo, sí, acá lo tengo, Doña Expectación Fuentes de Ávila, Ajá, quien salvó a este retoño de ser talado y bueno, lo tenía en su finca de Aymogasta y bueno, de ahí mirá vos. salieron todas las demás olivas, que además fue como una bendición porque tenemos nuestra propia aceituna, porque hay muchísimas especies de Claro. aceitunas o Sí. de olivas, hay creo que más de 2000 especies de Ajá, aceituna. Y nuestra aceituna criolla se llama la aceituna bien, arauco, que en Perú se llama criolla y en Chile azapa y acá la nuestra es arauco, pero es la misma bien. especie. Así que bueno, tenemos eso. Mirá vos. Qué interesante, ¿eh? Impresionante, Andrea. Impresionante. Mm, No sabía de este lugar en mm, Aymogasta, pero mm. me imagino que debe ser un lindo lugar para visitar, ¿no? Y encontrarse con una especie milenaria prácticamente, ¿no? Y, sí, Así que muy, muy interesante. Bueno, les cuento una curiosidad más. sí, La palabra olivo viene del latín oleum, ajá, que de ahí también deriva después en aceite. ¿Por qué deriva en aceite? Porque la palabra árabe, aceite proviene, o aceituna proviene del árabe, que bueno, se escribe con Z, con Y y con ujú, U con dos puntitos, pero se pronuncia algo así como aceituna en ajá, árabe. ajá, Y bueno,
Debido a la influencia árabe en la región en el sur de España, porque Ujú. recordemos que Sí. estuvo ocupado 800 años por los árabes, se utiliza más en el sur de España la palabra aceituna y eso es lo que nos trajo a nosotros esa palabra aceituna y en el norte de España se utilizaba más la palabra olivo, se sigue utilizando más la palabra oliva. Y Mm. de ahí la palabra aceituna y oliva, porque esa diferencia, aceituna también de ahí viene el aceite, oliva, óleo también, óleo es una forma de mencionar al aceite, Mm. así que bueno, y tenemos aceitunas verdes y negras, no es que haya árboles que den aceitunas negras, sino que es el grado de De maduración de maduración. este fruto. Sí, así es. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, Así. excelente, excelente. Mirá cuánto aprendimos hoy. Ujú. Impresionante. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda en dar el fruto? Mira, no mucho, Ah, porque te cuento, y esto es por sí, experiencia propia, sí, porque sí, sí. nosotros hemos plantado un retoñito, un arbolito chiquito, y Ah, ya al segundo año dio olivo. No te digo que un montón, pero dio pero los dio, frutos. pero dio. Sí, dio frutos. Y este año ya es el tercer año, ya tiene un montón de frutos. Así que es bajito, chiquito, pero rendidor. Bueno, excelente, excelente, Andrea. Bueno, nos queda tiempo, te digo, para el poema, ¿eh? Dale, sí, Este, lástima, tengo cantidad de cosas, tendría sí, cantidad de cosas más para contar de la del, aceituna, del olivo, pero que es muy interesante. Pero bueno, vamos con el poema y en algún momento hablaremos por más. supuesto, lo vamos a seguir contando, seguro, seguro. Bueno, ¿qué poema tenemos hoy, Andrea? Bueno, tenemos un poema obviamente dedicado a este árbol tan interesante, tan sagrado y que tantos beneficios nos da. Encontré un poema dedicado al olivo de además el querido poeta Antonio Machado. Ah, mira. Así que bueno, ahí va. Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día, olivares polvorientos del campo de Andalucía. El campo andaluz peinado por el sol canicular, de loma en loma rayado, de olivar y de olivar. Son las tierras soleadas, anchas lomas, dueñes sierras, de olivares requemadas. Mil senderos, con sus machos abrumados de capachos, van gañanes y arrieros, de la venta del camino a la puerta soplan vino, trabucares, bandoleros. Olivares y olivares de loma en loma prendidos, cual bordados alamares. Olivares coloridos de una tarde anaranjada. Olivares rebruñidos bajo la luna argentada. Olivares centellados en las tardes cenicientas, bajo los cielos preñados de tormentas. Olivares, Dios os dé los eneros de aguaceros, los agostos de agua al pie, los vientos primaverales, vuestras flores racimadas y las lluvias otoñales, vuestras olivas moradas, olivar por 100 caminos, tus olivitas irán caminando a 100 molinos. Ya darán trabajo en las alquerías a gañanes y braceros. Oh buenas fuentes sombrías bajo los anchos sombreros, olivar y olivareros, bosque y raza, campo y plaza, de los fieles al terruño y al arado y al molino, de los que muestran el puño al destino, de los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores devotos y matuteros, ciudades y caseríos en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra. Venga Dios a los hogares y a las almas de esta tierra, de olivares y olivares.
Antonio Machado. Qué bueno, ¿eh? Muy bueno. Excelente. Sí, y con el tema de Mediterráneo de Serrat al principio, bueno, tenía le pega, le da. Dale, 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 dale. Sí, Bueno, Andrea, excelente, muy, muy lindo, muy lindo. bueno, 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 me alegro. nos vamos a encontrar la próxima semana, ¿te parece? Dale, el próximo miércoles, ya en Este, diciembre, ya estaremos en ya diciembre. estaremos en diciembre, la verdad que sí, ¿no? Bueno, que tengas un Mm. lindo fin de semana y, Bueno, y nos reencontramos. igualmente, Y bueno, te dejo ahí con Mediterráneo, si te parece. buenísimo, genial. Gracias, Andrea, Un que abrazo, abrazo. Chau, chau. chao.